Bien, el principio de administración del que me gustaría hablar hoy no tiene que ver tanto con principios, sino sobre desmitificar la bendición. Es decir, sacar o echar afuera dos mitos acerca de la bendición que me parecen importantes y que a veces no nos permiten pensar en una bendición de la manera correcta. Como primer punto, me gustaría aclarar que obviamente hay uno de los principios del reino que funciona siempre, no hay chance que no funcione, y es sobre la siembra y la cosecha. Hay numerosos pasajes bíblicos en bastantes libros de la Biblia que hablan sobre que lo que sembramos, cosechamos. Ya sea cuando habla en el Antiguo Testamento sobre lo que el pueblo hacía mal, lo que hacía bien, y en el Nuevo Testamento cuando habla sobre que si nosotros servimos a uno de nuestros hermanos, aunque sea uno pequeño, Dios dice que le estamos sirviendo a Él y que seremos recompensados. Y en base a eso, también podemos hablar acerca de una verdad bíblica que es innegable y que es una realidad, y es sobre que Dios es justo. Es decir, hay un dicho, una frase que si se busca en la Biblia no está, es que Dios no es deudor de nadie. No lo busquen porque no va a estar. Pero la realidad es que así como se dice que Dios no es deudor de nadie, en realidad es porque Dios es justo. No hay manera en que Dios no haya retribuido a alguien, ya sea bien o mal, algo que haya hecho, algo que haya sembrado. Es una realidad de la que no se puede escapar. Y con respecto al concepto de bendición, me gustaría invitarlos a darle una vuelta de rosca. ¿Por qué? Primero, con respecto al diezmo, quizás al ser un principio bíblico de administración, casi todo lo que hablamos antes es antes del diezmo. Y me gustaría aclarar algo que por ahí, charlando con un amigo hace un par de semanas, tenemos por tendencia a pensar. Y es que la realidad es que el diezmo no trae necesariamente bendición económica. Tenemos erróneamente la manera de pensar que bajo el concepto de siembra y cosecha, si nosotros sembramos dinero, es decir, nuestro diezmo o nuestras ofrendas, vamos a cosechar dinero. Puede ser que haya casos en los que sí, obviamente, pero no necesariamente es así. Bendición, obviamente, cuando Dios habla que si traemos nuestros diezmos y ofrendas, Él nos va a bendecir y habla de un montón de ejemplos, de que nuestros graneros van a estar llenos, de que vamos a poder dar a otros, que Él nos va a seguir dando semilla, como muchas veces habla Emma, para seguir sembrando. Pero bendición no siempre es igual a dinero o bienestar económico, aunque hay que hacer la aclaración que como buen cristiano, como todo buen cristiano, deberíamos procurar ser buenos administradores y por lo tanto tener nuestras finanzas en orden. Pero no significa que dar el diezmo haga que de repente mañana empiece a tener un sueldo mayor, o de repente mañana tenga un trabajo mejor, me paguen mejor, trabaje menos horas y a fin de mes esté holgado. Obviamente es necesario que como creyentes tengamos nuestras finanzas en orden, que si queremos ser ejemplos de buen cristianos, podamos quizás llegar a fin de mes con los números que no estén en rojos, pero no siempre la bendición que trae dar el diezmo o ser obedientes en el diezmo se representa numéricamente o económicamente. Si pensamos de esa manera, cometemos el error de limitar a Dios. ¿No les parece que a veces Dios quiere bendecirnos de más maneras que de lo económico? Es como, no sé, doy mi diezmo y al otro día y durante todo el mes
voy al banco a ver si alguien me depositó mágicamente en mi cuenta X números. Y sí, si bien es cierto, y hay un montón de ejemplos de hermanos, hasta yo mismo en la cuarentena lo pasé, que de repente hubo gente que se acercó y nos acercó dinero, o nos acercó una bolsa de comida, o nos acercó una caja de milanesas o lo que sea. Las bendiciones no necesariamente van a ser materiales. Pensar en bendiciones materiales es limitar la manera en la que Dios nos quiere bendecir. A veces bendiciones pueden venir en forma de tiempo libre para invertir en la familia. A veces las bendiciones pueden venir en forma de tiempo libre para compartir con amigos, para poder predicar. Puede venir en forma de que se abran puertas para charlar con gente que no charlamos nunca. A veces la bendición puede venir en forma de que esa persona a la que estamos hace tanto tiempo predicándole y hablándole de Dios, se empieza a disponer distinto para recibir la palabra. Y con respecto a la bendición económica, hay un pasaje en Tercera de Juan 1:2, en donde el que escribe la carta dice: deseo que prosperes y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la realidad es que Dios quiere que primero prosperemos almáticamente, por así decirlo, que prosperemos en nuestras emociones, en emociones maduras, que prosperemos en decisiones maduras, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos. Dios quiere que primero maduremos en ese sentido, que prosperemos en ese sentido, para después quizás prosperar económicamente, prosperar en salud, prosperar en trabajo, prosperar en relaciones. Y otra realidad, es decir, el primer punto es: no limitemos a Dios y no permitamos que esa manera limitada de pensar a veces que tenemos como humanos sea 1 más 1 es 2. No siempre que damos o que sembramos materialmente, porque hay gente que por ahí dona ropa, que han donado materiales para trabajar acá en el Ministerio de Adoración, han donado sillas, han donado otras cosas, pero no siempre dar materialmente implica recibir materialmente. Ese es el primer punto acerca de la bendición. Y el segundo es una realidad, y es que la bendición no siempre se recibe en esta vida. Hay una frase que escuché una vez que me quedó grabada, y las veces en las que por ahí me pongo a pensar por qué no pasa tal cosa, o por qué Dios no me ayuda en tal cosa, o algún pensamiento raro que viene a mi cabeza, esta frase se me viene a la cabeza y dice: hay promesas que solo las veremos cumplidas en la eternidad. De nuevo, hay promesas que solo veremos cumplidas en la eternidad. La Biblia está llena de promesas, y sí, es una realidad que obviamente se las podemos pedir a Dios, que le podemos pedir a Dios que cumpla sus promesas, pero como decíamos primero, Él es justo y Él no es deudor de nadie. Él va a cumplir sus promesas. Algunas las va a cumplir acá mientras estemos en esta vida, pero te aseguro que todas las demás que no haya cumplido en esta vida, las va a cumplir en la eternidad. Y así como hablamos de las promesas, hablamos de la cosecha de alguna de nuestras siembras. A veces pensamos que como sembramos en esta vida, vamos a cosechar en esta vida. Y la realidad es que hay cosechas que solo vamos a ver en la eternidad. Hay un predicador en España, un pastor en España, que me gusta mucho, que se llama Alex San Pedro, que utiliza un término que también me fascina mucho, que es el de la miopía espiritual. El pensar que la vida termina donde está la muerte y después no hay nada más. Pensar que nuestra vida llega hasta ahí es vivir con miopía espiritual.
es no saber, es no tener en cuenta que después de esta vida hay una eternidad. Si pensamos que lo que sembramos en esta vida, todo lo que sembramos en esta vida, lo vamos a cosechar en esta vida, lamento decirte que estamos viviendo con miopía espiritual. No estamos logrando ver más allá de lo que hay en esta tierra, de lo que podemos ver con nuestros ojos. Un ejemplo simple, sencillo del impacto espiritual que tienen nuestros diezmos, o lo que hacemos, o lo que damos, me sorprendió y fue la campaña que hicimos el año pasado, sí, en 2019, en Transformados. Se hicieron, ¿cuántos libros? 100 y pico. Se hicieron 100 y pico de libros, libros excelentes, hermosos libros, súper lindos para trabajar en grupo. Pero esos libros obviamente tenían un costo y se pagaron, ese costo se pagó, la mayoría o mucha cantidad, con los diezmos y ofrendas que hemos ido trayendo a lo largo del año. Y pensar en que esos libros fueron la siembra y capaz que alguno dice, pero si sembré libros, tengo que cosechar libros. Si sembré este dinero acá, tengo que cosechar este dinero acá. La realidad es que, sorpresivamente para todos, aunque sabíamos que iba a ser así, pero los números sorprendieron para aquella campaña. Los libros llegaron a más de 60 personas, digo bien, y por lo menos 60 personas más escucharon el Evangelio. Eso ya es un impacto eterno. Ya es un impacto fuera de esta vida, que hayan escuchado el Evangelio. Y no recuerdo el número preciso, pero sé que por lo menos 10, más de 10 personas aceptaron a Cristo, recibieron o aceptaron el regalo de la salvación. Me parece muy loco que dando un diezmo, que dando nuestro dinero en esta congregación, que obviamente es voluntario, uno lo hace por obediencia a Dios, porque como hemos visto en otros domingos, hay un montón de principios, de recomendaciones de por qué hacerlo, pero me sorprende que haciendo eso, que a veces parece tan simple, podamos llegar a impactar la vida de una persona de tal manera que se decida su eternidad. Si eso no es una visión de eternidad, no sé qué es. Si eso no es un impacto de eternidad, no sé qué es. Por eso me gustaría que te quedes pensando en estos dos puntos acerca de desmitificar la bendición. El primero, que la bendición que Dios te dé al vos dar tu diezmo no necesariamente pueda ser económica, sino que te dejes sorprender, que abras tus expectativas más grandes y que te dejes sorprender por Dios a través de otro tipo de bendiciones, como ya hemos dicho. Tiempo libre, poder charlar con personas, que gente se acerque a vos, te pida consejos, te pregunte, quiera acercarse a Dios. Abrí tus brazos ante esas bendiciones que son reales y que quizás por estar esperando una bendición económica no recibimos. Y la otra realidad es que a veces las bendiciones o las recompensas de nuestra obediencia no van a ser cumplidas en esta vida, pero te aseguro 100% que así como Dios es justo, no va a dejarte sin recompensa, no va a dejarte sin cosecha, sino que a veces la cosecha va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos y tiene un impacto eterno, tiene un impacto en la eternidad. Para terminar, quería invitarte a que cuando traigas tu diezmo, tu ofrenda, cuando des de tu tiempo, cuando des de tus recursos, cuando sirvas a Dios, pienses en el impacto eterno. Pienses en el impacto que eso puede tener en las personas que lo reciban. Y entonces, de esa manera, cuando traigas tus diezmos, cuando sirvas, cuando des,
vas a poder hacerlo con alegría. No hay manera de pensar que si con eso que haces una persona conoce a Cristo, no hay manera de dar sin alegría. Así que, para terminar, quería invitarte a que puedas pensar en eso cuando traigas tus diezmos. Que pienses en el impacto eterno que pueda tener eso que traes en tu mano, en un sobre, o lo que sea que quieras dar. Y vas a ver que automáticamente eso que a veces nos pueda costar tanto soltar, como es el dinero, lo podamos hacer con alegría teniendo en cuenta el impacto espiritual y eterno que tiene. ¿Me permitís orar? Papá Dios, gracias porque vos sos fiel y justo, porque como dice tu palabra, vos sos justo y no dejás a nadie sin su recompensa. Gracias, papá, porque como dice tu palabra, tus pensamientos son más altos que los nuestros. Y a veces cuando nosotros solo pensamos en una manera de recibir tu bendición, vos estás con las compuertas a punto de ser abiertas para bendecirnos de maneras que no nos imaginamos. Gracias, papá, porque nos das el privilegio de impactar eternamente en la vida de otras personas. Gracias porque no es algo que podemos hacer nosotros por nuestra cuenta, sino que vos nos das el privilegio, que nos das el honor de hacerlo. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra, la Biblia, está llena de enseñanzas acerca de cómo administrarnos, acerca de cómo tener una vida buena en esta tierra. Pero gracias, papá, porque constantemente esas enseñanzas nos invitan a dar, a ser generosos, no a ser egoístas, sino a pensar en el prójimo. Te agradecemos, papá, porque sea mucho, sea poco, vos proveés para tus hijos y para aquellos que te aman. Vos proveés sus necesidades y no les hace faltar nada. Te pedimos, Espíritu Santo, que vos nos enseñes, que tengamos mentes enseñables y que podamos grabarlo, que lo que hacemos en esta tierra no termina acá, sino que tiene impacto eterno, que tiene un impacto en la eternidad espiritual. Te pedimos que nos ayudes a comprender esto, que nos ayudes a entenderlo y a ponerlo en práctica en cada una de las cosas que hacemos. Te entregamos, Señor, estos diezmos, papá, y te pedimos que vos hagas con ellos lo que quieras, y los queremos entregar con alegría, con gozo, sabiendo que son bien utilizados, sabiendo que vos te alegrás cuando nosotros traemos nuestros diezmos delante tuyo, como símbolo de obediencia. Te pedimos que nos ayudes a meditar en esto y que podamos ponerlo en práctica, papá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo hacemos con el...? Sí, pasen por el lugar. No se levante ninguno. Van a pasar con el alfolí. Y bueno, se va.